Ahora sí Ahora, estamos viendo la primera sí, imagen de la presentación, en la sí. que, bueno, recordamos el título de la sesión, ¿por qué nos creemos los bulos? Y mi nombre, en el caso que queráis tomar nota de él, por contactar conmigo después de la charla, por si hay algo que queráis comentar o resolver después de la sesión. ¿Qué es lo que vamos a tratar en esta sesión? Pues lo más básico, supongo que lo que esperáis. Hacer una buena definición o entendernos entre nosotros con qué nos referimos a bulo, qué son los bulos. Y explorar un poquito cómo reconocerlos, qué tipos hay, ver algunos ejemplos. Eso un poco para contextualizar. Luego mi idea es darle importancia al tema que habéis elegido y a las preguntas que habéis hecho, respondiendo a la pregunta de por qué nos preocupan. Tiene mucha importancia entender qué son los bulos, qué consecuencias tienen, saber reconocerlos. Entonces, un poco en el segundo apartado lo que voy a tratar es razones por las que son preocupantes o es preocupante la difusión de bulos o que estemos expuestos a esas noticias falsas, viendo qué consecuencias tiene en la sociedad, en las personas, y me voy a centrar un poquito también para seguir un poquito con la dinámica de anteriores sesiones, pues en la infancia y en la adolescencia. A continuación hablaremos ya de por qué nos creemos los bulos, que es la respuesta a la pregunta que da título a la sesión. Y como adelantaba antes, aunque mencionáramos alguna otra explicación, sobre todo nos vamos a centrar en cómo lo entendemos desde la psicología, qué es lo que nos pasa para creernos los bulos. Y por último, pues para ser prácticos y para dar respuesta a vuestras respuestas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué herramientas, qué estrategias, qué recursos puedo emplear o utilizar para evitar que los bulos nos afecten? Evitar que se difundan, como vamos a ver, no está muy en nuestra mano, en parte sí está, pero bueno. Pero lo que sí está en nuestra mano es saber manejarlos, identificarlos y sobre todo no compartirlos. Bueno, no me adelanto. Para empezar a entender de qué hablamos, cuando nos referimos a bulos, en el contexto en el que estamos, que como adelantábamos un poquito antes, era relacionado con las pantallas, con Internet, con el uso de redes sociales, con el uso de programas de aplicaciones de mensajería, pues vamos a entender un bulo como aquella información falsa que se difunde, como decimos, principalmente a través de aplicaciones de mensajería y de redes sociales. No exclusivamente, pero nos vamos a centrar sobre todo en ese ámbito que es el más numeroso. Hablamos también de fake news, nos estamos refiriendo a lo mismo, noticias falsas, mitos, leyendas urbanas, cualquiera de esos términos puede hacer referencia a lo que vamos a tratar hoy. Quienes los elaboran son conscientes de que lo que están elaborando o lo que quieren difundir o lo que quieren comunicar es falso. Vamos a entender el bulo como aquella información que el creador sabe, es consciente de que es falsa y lo hace de forma premeditada. Sin embargo, los que los comparten no tienen por qué ser conscientes de que eso es un bulo, y ahí está el problema. Los bulos no se difundirían a tanta velocidad ni de forma tan masiva si las personas que los comparten fueran conscientes de que son mentiras. No sé si estáis de acuerdo con eso o no. Vamos a partir de esa idea y luego, si hace falta, la aclaramos. Entonces, en principio, los que lo elaboran lo hacen a propósito, entienden que están divulgando una mentira, información falsa, y los que lo comparten no tienen por qué ser conscientes de ello. Normalmente no lo son. ¿Vale? Incluso se entiende o se observa que hay personas que difunden información falsa pensando que es verdadera, lo hacen para ayudar. Tal alarma, tal cuestión, tal enfermedad, me acabo de enterar, cuanto antes voy a difundirla. Vamos a ver el problema que causa esa forma de actuar. Como decíamos, se crean deliberadamente para conseguir siempre algún objetivo, porque algunas de las preguntas iban en ese sentido. ¿Por qué se difunden los bulos? ¿Por qué se crean? ¿Qué interés hay? Pues casi siempre, cuando veamos ahora algún ejemplo, vamos a ser capaces de identificar
que ese bulo, que esa información se ha generado de forma deliberada con algún objetivo. De forma general, lo que se consigue es engañar, desinformar, como veis ahí, manipular, desprestigiar, promocionar. Al final, siempre vamos a poder identificar un beneficio para alguien, un beneficio que suele ser económico, que puede ser de reputación, que puede ser de apoyo político. Y pensando si los bulos o las noticias falsas que habéis recibido o que alguna vez habéis compartido sin daros cuenta, sois capaces de identificar quién se beneficia o qué beneficio obtiene la persona que en su momento lo ha creado y quiere que se difunda. Nos podemos encontrar con situaciones en las que la información que se difunde no es del todo falsa. O de hecho no es falsa, pero es información manipulada, de forma que resulta engañosa y que tiene el mismo propósito, conseguir un fin o un beneficio económico, de reputación, de apoyo político. Eso puede ser incluso, como veremos un poquito más adelante, más problemático, porque si parte de la información es falsa y parte no, nos va a costar todavía más identificar si lo que estamos transmitiendo debemos hacerlo o no, o es información verdadera o no. Podemos entender que la información que es errónea, incompleta, exagerada, o que es el resultado de una investigación que está mal hecha, aunque se difunda sin intención de engañar, se puede terminar convirtiendo en un bulo. Entonces, a veces nos cuesta identificar quién ha generado ese bulo y qué beneficio va a tener, porque el bulo se ha creado según se ha ido transmitiendo esa información. La persona ha optado por compartir parte de una información que ha recibido. Pero es que si solo comparte esa parte, si comparte esa información parcial, al final se puede convertir también en un bulo y estamos generando una fake news, una falsa noticia. Cuando esto ocurre, el objetivo que tiene la persona suele ser captar atención. Pues me ha llamado mucho la atención esta parte de esta noticia y la difundo. Y el que yo la comparta con la gente con la que tengo contacto y que esa gente lo comparta más, ¿a mí qué me va a generar? Pues puede ser mayor audiencia, mayor atención, incluso fama. Incluso ya si eres un divulgador un poquito profesional, como vamos a entender un poquito más adelante, lo que vas a conseguir son clics que los puedes convertir o que los puedes monetizar, decimos. Es decir, interacciones con algo, con tu página, que al final tú que trabajas o que estás generando contenido para generar un beneficio, pues lo que necesitas es conseguir esos clics, esas interacciones con esa información. ¿De acuerdo? ¿Qué bulos existen? Pues los que predominan mayoritariamente son los que tienen que ver con desinformación política. Quizás no sean los más numerosos, pero sí los que más llegan a difundirse. Lo que buscan es influir en la opinión pública y, en último término, en el voto. En las últimas elecciones, ya desde hace más de 2 mandatos en Estados Unidos, se ha identificado de forma muy clara injerencias de otros países que han generado desinformación política buscando precisamente orientar el voto de las personas que iban a acudir a las elecciones. Lo habréis oído en las noticias. La desinformación política es uno de los bulos que predominan, o el tipo de bulos que predominan. También son muy numerosos los que buscan captar inversores para conseguir estafarlos. Llamamos bulos o engaños económicos aquellos que lo que te están presentando es una oportunidad de negocio que es falsa, que a través de distintas estrategias consiguen convencerte de que pongas dinero en un proyecto que no va a salir adelante, en una criptomoneda que va a aumentar mucho su valor en poco tiempo y enseguida la persona que la ha puesto en marcha va a recoger el beneficio y los que han puesto dinero se van a quedar sin dinero. Bueno, se entiende, ¿no? Bulos que tratan de captar inversiones y, como decíamos antes,
convertirlos en dinero. En distintos momentos surgen también muchas oleadas de desinformación que tiene que ver con desinformación científica y médica. Todos recordaréis durante la pandemia la cantidad y cantidad de información, que ya no sabíamos si era falsa o no, que tenía que ver con cuestiones médicas, con cuestiones sanitarias, con cuestiones de estudios científicos que habían encontrado tal resultado. Pues bien, en un número muy alto durante la pandemia, esas noticias no venían identificadas, no se podía acceder a la fuente, no se podían acceder a los datos de donde sacaban esas conclusiones, se identificaban como bulos de desinformación científica y médica. Y hay otra serie de bulos que nos pueden resultar hasta divertidos cuando hablamos de bulos que lo que transmiten son teorías de la conspiración. Habréis oído también hablar de muchas teorías, cada cual más loca, y que pueden incluso hacernos gracia, y eso es lo peligroso, que nos hacen gracia y las difundimos, y hay gente que termina creyéndolas. Vais a decir, es imposible que alguien se crea que las aves son drones que están espiando a la raza humana. Bueno, hay teorías para todo. Lo podemos difundir porque nos parece gracioso, pero esa difusión puede resultar generando falsas creencias en muchas personas. Por ver un ejemplo de bulos o de dónde podemos, durante la sesión, para ir pensando en alguna de las cuestiones que estamos viendo, pues igual tener un ejemplo claro en la cabeza nos puede ayudar. Os he puesto un enlace, lo tenéis en las referencias al final de la presentación, cuando la comparte Elena podréis verlo. Elena, ¿me puedes confirmar si se ve? Sí, se ve, vale, se ve, verifica. Hemos podido acceder a una de las referencias de verificación de noticias, en este caso es la RTV. He elegido esta porque cada día encuentra bulos nuevos. Hoy no lo he mirado. Aquí vemos, sí, hay uno de hoy mismo, el día 20 del 3. Pues no es un hombre palestino fingiendo estar herido, pues tiene que ver, en este caso tiene que ver con Gaza. Vídeo de agresión a una mujer en el que lo que presenta es información antigua como si fuera nueva, unos parches que combaten la artrosis que son falsas, bueno, de economía, por ir viendo distintos tipos de bulos. Hay uno que se está difundiendo bastante esta última semana, que dice que la DGT va a prohibir la circulación de los coches que lleven solo una persona. Bueno, ya veremos un poquito más adelante, cuando veamos ejemplos de cómo se crean y cómo se difunden, pues, ¿qué ha pasado en este caso? Puede ser información parcialmente verídica y al final la han exagerado de forma que es falsa. Bueno, como os decía, al final de la presentación vais a poder tener ejemplos de páginas en las que cada día puedes consultar si la información que se está difundiendo en redes está verificada o no. Otros tipos de bulos son otra forma de picar en información que es falsa, son los clickbaits, que viene a ser algo así como los clics de los cebos para que hagas clic, que presentan titulares falsos, sensacionalistas, impactantes, que lo que buscan, como decíamos antes, es clics en páginas web que al final lo que obtienen son más visitantes que van a poder estar expuestos a una publicidad. Y los deepfake quizás sería la forma más sofisticada de bulos. No sé si, bueno, seguro que habéis visto en algún programa o en noticias o en internet vídeos que suplantan la cara de una persona famosa, de forma que tú estás viendo que una persona determinada está declarando o haciendo ciertas declaraciones o está en tal sitio cuando realmente no es esa persona. Sabéis que con la
inteligencia artificial generativa, esta capacidad de generar vídeos manipulados en ese sentido y tan bien hechos se ha generalizado. Es decir, está al alcance de la mano de cualquier persona, aunque no sea profesional. Seguramente en Navidad os llegó algún WhatsApp en el que aparecía este vídeo. Lo vamos a poner para recordar lo bien que simulan estos vídeos las caras de las personas. Ahora mismo estamos todos bastante familiarizados con este tipo de vídeos. Si no lo hemos visto nunca es raro. Pero bueno, esto nos ayuda en estar familiarizados con estos vídeos. Yo creo que es ya la última imagen, que me parece la más bonita del vídeo. Pues bien, ya estamos familiarizados con que el estar viendo a una persona delante de una pantalla no me asegura que esa persona esté ahí y que esté diciendo eso. ¿Vale? Los deepfake y los deep voice lo que hacen es conseguir poner los rasgos de la cara en otra cara y los movimientos que hace la cara sobre la que se ha puesto esa imagen consiguen los mismos gestos que la persona. Y los deepfakes lo que hacen es utilizar exactamente la misma voz, la misma entonación, pero poniéndole tú la voz, el contenido de esa voz que tú quieras. Pues bien, como estamos familiarizados, ya es más difícil que nos la cuelen, pero aún así hay muchos deepfake y deepfakes navegando por la red y nos los vamos a estar encontrando cada día. Conocerlos es importante. Luego vamos a ver unas pautas de cómo saber si o unas pistas que nos pueden ayudar a saber si lo que estamos viendo es un vídeo real o no. Como decía, la siguiente cuestión sería entender por qué nos preocupan. Pues poner un poco de datos. Hablamos de los bulos, que puede ser algo divertido, hablábamos que las teorías conspiranoicas pueden ser divertidas, pero en realidad nos deberían preocupar. Y creo que los que estáis aquí y los que habéis hecho preguntas estáis preocupados por la existencia de los bulos y la exposición de vuestros hijos, sobre todo, a esos bulos. Pues bien, sabemos que tienen un impacto importante en la sociedad, sabemos que polarizan las opiniones, alteran la toma de decisiones de los votantes, influyen en la política, es decir, tienen un efecto muy importante. El hecho de que estén siempre presentes, de que continuamente estemos nosotros expuestos al uso de pantallas, hace todavía más preocupante el que existan bulos, porque precisamente es en redes sociales donde se difunden esos bulos. Y nosotros estamos mucho tiempo expuestos a redes sociales. Ahora veremos datos. Y otra cosa importante, en un último estudio, se ha visto que, por ejemplo, en la red social Facebook, el 75% de los usuarios que compartieron noticias lo hicieron sin ni siquiera hacer clic en esa noticia para leer su contenido. Es decir, solo leyeron el titular y compartieron. Entonces ya no solo la cantidad de tiempo que estamos frente a las pantallas, ni la cantidad de contenido, sino que ese contenido no tiene, ni por nosotros mismos, ningún tipo de verificación. Bueno, nos vamos apuntando todo esto para estrategias o cuestiones que podemos hacer para resolver lo que me comentabais antes. ¿Qué puedo hacer para evitar? Pues bueno, ya tenemos otra información más. Estamos, como sabéis, hiperinformados. Recibimos información de todas partes, en todo momento, en nuestro bolsillo, en el móvil, pero eso no hace que estemos mejor informados. Al revés, hace que tengamos menos tiempo para reflexionar sobre toda la información que recibimos y que la compartamos sin abrirla. Pues bien, el que haya mucha información no implica que sea información de calidad y que estemos mejor informados, como podemos ver. Más bien, parece que implica lo contrario, porque nos ocupa más tiempo y tenemos menos tiempo de verificar, de reflexionar, de comprender lo que estamos leyendo. Nos impacta a los adultos, pero si no tenemos una opinión formada, como puede ser más frecuente en el caso de jóvenes o adolescentes, o si no tenemos mucho conocimiento sobre algún tema, todavía va a tener más impacto cualquier noticia que nos llega sin verificar. Sabemos a través de distintos informes que los adolescentes en la actualidad, su forma mayoritaria o su fuente mayoritaria de información son los medios no periodísticos. Ahora veremos en concreto cuáles, pero podemos decir que
reciben las noticias por medios no periodísticos. Voy a hacer hincapié en no periodísticos para algo que vamos a... Podríamos hablar de medios tradicionales, pero me gusta más hablar de medios no periodísticos, es decir, medios en los que generan el contenido no son profesionales del periodismo, ¿vale? Pues bien, los informes nos dicen que los jóvenes, bueno, este es en un rango ya de adolescencia, juventud, adultez, entre 16 y 30 años, leen las noticias sobre, o los contenidos sobre política y sobre sociedad, principalmente en las plataformas de redes sociales. Este es el último informe del Eurobarómetro de la Juventud de 2024, en el que participaron 25.000 personas en toda Europa. De España hubo 1.000 personas que participaron en este estudio, entre 16 y 30 años. Y podemos ver los datos que muestran. A ver si me funciona el puntero, perdón. Bueno, no Sí, funciona el se puntero, ve. Pero bueno, sí se ve la flecha, sí. Vale, no sé si tenemos aquí un puntero. Pluma, puntero láser, este me gusta más. Sí. Bueno, está en inglés, pero bueno, dice el top 5 de las principales fuentes de información para la gente joven para informarse sobre noticias políticas y sociales. Pues el 42% de los europeos, de los jóvenes europeos, se informan a través de redes sociales. En el caso de los españoles es el 49%, y sale un dato agregado, pero solamente para estos dos datos que os he puesto. Para más jóvenes, entre 16 y 18 años, no varía mucho el dato. También el 45% se informan a través de redes sociales. A través de la televisión se siguen informando el 44% de los jóvenes españoles. A través de noticias y plataformas de noticias online, el 20%, a través de amigos y familia, el 25%, y plataformas de vídeo como YouTube, el 23%. En el caso del rango más joven, de 16 a 18, que salía separado, sería el 29%. ¿Y cuáles son las principales plataformas a través de las que se informan? Pues como veis, en el caso de España, el 51% elige Instagram para informarse, el 43% TikTok, 32% YouTube, 11% Facebook, 36% X o Twitter. Los porcentajes concretos no nos importan. Lo que nos hace ver es que la principal fuente de información no son medios que digamos o que podamos considerar periodísticos. Como vemos aquí, muy pocos se informan a través de lo que llamamos medios periodísticos o con un mayor control de verificación, como puede ser radio, prensa, revistas en papel, profesores o educadores, podcasts, anuncios o información de partidos políticos o información de organizaciones juveniles, de educación no formal. Bueno, ahí tenéis los porcentajes, como vais a tener en la presentación. Si tenéis curiosidad, los podéis volver a consultar. Pero bueno, la conclusión que quiero sacar de por qué nos debe preocupar que se difundan los bulos es porque se difunden sobre todo en donde nuestros jóvenes o nuestros hijos pasan mucho tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo pasan un poquito más adelante. Otro dato del Eurobarómetro es que los propios jóvenes reconocen que están muy expuestos a la desinformación y a las noticias falsas. Ellos mismos reconocen que muy a menudo o alguna vez, más de la mitad de la gente, o más de la mitad de ellos, consideran que están expuestos a noticias falsas. Aquí tenéis los datos. Un 14% considera que muy a menudo está expuesto a noticias falsas, un 37% dice que a menudo y otro 37% alguna vez. Pues bien, es un poco incidir más en la importancia que tienen los bulos en los adolescentes. Y un dato que los que estuvisteis conectados a la sesión de Miguel Hierro de la semana pasada, que fue muy interesante, pues también era demoledor. El 67% de los niños y adolescentes usan las redes sociales todos los días. Es decir, están expuestos a información o tienen mucha probabilidad de recibir información falsa todos los días. Lo vemos aquí, un 67% todos los días, un 17% nunca o casi nunca, alguna vez a la semana un 10% y alguna vez al mes un 4,5%. La mayoría cada día está expuesto utiliza las redes sociales, por lo tanto está expuesto a recibir
información falsa, bulos, fake news. Y bueno, podríamos pasar ya a dar un poco respuesta, aunque ya nos hemos hecho un poco a la idea, pero vamos a concretar un poquito más para responder la pregunta que nos ocupa hoy. ¿Por qué nos creemos los bulos? Vamos a diferenciar dos tipos de razones. Por un lado, las razones que tienen que ver con cómo se difunden, que es un poquito lo que hemos estado viendo. Se difunden sobre todo a través de plataformas y redes sociales. Pues, ¿qué hace que nos los creamos? Pues las herramientas y las características que tienen esas redes sociales. La capacidad que tienen de enviarnos información constantemente. ¿Qué produce eso? Que estemos sobreestimulados. Tenemos un exceso de información con los efectos que vamos a ver luego que eso causa sobre nuestra forma de ver la información. Estamos constantemente recibiendo notificaciones en cualquier parte, no hace falta que estemos sentados delante del ordenador. Las recibimos, como sabéis, en el móvil, en la tablet, en cualquier dispositivo con conexión a Internet. No sé si tenéis la experiencia de abrir el ordenador y sin querer ir al botón de inicio y directamente el botón de inicio te abre sin que lo quieras tú, el botón de inicio de Windows, las noticias del día, entre las cuales muchas son, como hablábamos antes, clickbaits o noticias falsas. Pues bueno, constantemente se difunden o las tenemos delante, esa es otra de las razones de por qué nos las creemos. Otra cuestión es el que estas plataformas están diseñadas, tienen a los mejores programadores del mundo diseñando, ocupando su tiempo de trabajo en conseguir capturar, hemos puesto, nuestra atención. Empleamos el término capturar en psicología porque realmente podemos decir que es eso lo que ocurre, que la estimulación constante o que consigue ser llamativa para nosotros lo que hace es atraparnos, capturar nuestros recursos atencionales. Otra de las razones relacionadas con las características de los medios es que consiguen que la información que nos llegue sea muy relevante para nosotros. Y a lo mejor no es relevante para otra persona, pero sí para nosotros. ¿Cómo consiguen eso las plataformas? Pues habéis oído hablar de cómo los famosos algoritmos son programas o son formas en las que se programan esas plataformas que van centrándose en lo que a nosotros nos gusta. ¿Cómo sabe una plataforma si me gusta el baloncesto, el fútbol, si soy más de derechas o de izquierdas? Pues porque continuamente está monitorizando nuestras interacciones con todas las noticias que leemos, con las plataformas que empleamos, con las redes sociales que visitamos o en las que publicamos. No solamente sabe con cuáles, sino el contenido de lo que manejamos o consumimos. Pues bien, ¿eso qué consecuencia tiene a la hora de estar expuestos a bulos? Pues que esos bulos que nos llegan o esas noticias que nos llegan están hechas, como decimos ahí, a medida a nuestros intereses. Pues eso hace todavía más que nos los podamos creer o que queramos atenderlos y los leamos. Una cosa muy importante, una característica muy importante de en este caso, las plataformas de mensajería, es que permiten que la información, los mensajes reenviados que nos llegan, son anónimos. Pensad sobre eso, pensad qué ocurre cuando un mensaje es anónimo, que nadie se responsabiliza de lo que ha puesto ahí. Pues eso es una característica básica de lo que ocurre cuando recibimos mensajes a través de plataformas de mensajería. Al igual que ocurría con los datos que habíamos visto antes en Facebook, también hay estudios que indican que reenviamos, también sin leer, muchos de los mensajes que nos llegan a través de las plataformas de mensajería. Con el peligro de que la persona que nos lo ha enviado a veces es persona, entre comillas, fiable para nosotros. Es fiable, pero es que esa persona se ha fiado de no sabemos qué. Y una cosa muy importante, que lo vamos a relacionar ahora con cómo procesamos la información, es que lo que buscan los bulos, las falsas noticias, la información falsa, es producir alguna emoción en nosotros. Y vamos a ver qué ocurre cuando en nuestra forma de pensar se cuela la atención, se cuela un proceso atencional. Pues bien, esas serían razones por las que nos creemos los bulos que tienen que ver con las características del medio en el que se difunden. Pues hay otras razones que tienen que ver con cómo procesamos nosotros la información que recibimos. Porque
lo decíais en alguna de vuestras preguntas, ¿cómo es posible que me crea información tan falsa? Pues vamos a ver cómo es posible. Es por la forma en la que procesamos esa información. En primer lugar, algo muy básico, nuestros recursos de atención son limitados y son muy selectivos. Entonces, eso hace que no atendamos bien a la información y vamos a ver qué consecuencias tiene después. Por otra parte, que nos guiamos por el sentido común y la intuición. Y diréis, pues eso no es bueno, tener sentido común e intuición. Vamos a ver si es bueno o no. Y vamos a ver qué ocurre cuando eso pasa. Otra razón es que muchas veces entendemos lo que queremos, no lo que está escrito. Entonces, difundimos información que entendemos a nuestra forma. ¿Por qué? Porque está guiada por la emoción. Decíamos antes que buscan generar una emoción las noticias falsas. Pues esa emoción lo que hace es que entendamos, ahora lo ampliaremos, de forma incorrecta la noticia. Otra cuestión es que evitamos lo que llamamos la disonancia cognitiva, que ahora explicaremos lo que es. Y otra consecuencia, otra razón importante es que procesamos la información de manera rápida e incompleta. Ahora veremos por qué, pero eso hace que empleemos lo que llamamos unos atajos, unos trucos o unos heurísticos que llamamos atajos mentales que nos llevan a confundirnos, que nos producen lo que llamamos unos sesgos cognitivos. Elena, no sé qué tal vamos de tiempo, de velocidad, no sé si me tienes que comunicar si alguien ha hecho alguna pregunta en el chat, pero me lo puedes decir mientras me levanto a encender la luz, porque creo que me he quedado a oscuras. Vale. Sí, son las 7 y 8 minutos. Vale, bueno, tenía que encender la luz y no sabía. Sí, yo usted comentaba previamente cuando hablabas de estos bulos generados por inteligencia artificial que además estaban sin regular, que no hay nada regulado el utilizar la imagen, ¿no?, de estos personajes públicos así de manera totalmente impune. Correcto. Pero bueno, era un comentario, no había hecho una pregunta, por eso no te he interrumpido. Muy bien. Sí, hablaremos, bueno, está pendiente una normativa que se va a impulsar desde la Unión Europea, pero está todavía eso, empezando o pendiente de valorar. Como decíamos, algo que hace que nos creamos los bulos, que nuestros recursos atencionales son limitados y no podemos atender de forma adecuada. Continuamente estamos con notificaciones que nos distraen, que, como vemos ahí, lo que dice la atención voluntaria tiene que competir con nuestra atención involuntaria. Tenemos dos formas de atender a nuestro entorno. Una, cuando lo hacemos de forma voluntaria y consciente, según nuestros intereses propios, y otra, cuando algo desvía nuestra atención, cuando un distractor captura, por eso decíamos antes, capta nuestra atención. Pues bien, una de las características de movernos por redes sociales o por pantallas es que estamos rodeados de esos distractores que lo que hacen es competir con nuestra atención voluntaria. ¿Y eso qué consecuencias puede tener? Pues una muy sencilla, que no reflexionamos sobre lo que leemos. No tenemos tiempo para decir lo que estoy leyendo es cierto o no es cierto. No pasa nada si, bueno, sigo adelante con mi vida, pero es que sí pasa si lo que hago es, no tengo tiempo, pero voy a compartir esta información. No tengo tiempo, pero me he leído el titular y ya me he quedado con una idea, que a lo mejor alguien me pregunta esta tarde algo relacionado y yo le transmito esa idea, sin haberla verificado. ¿Por qué? Porque no he prestado atención, no he tenido mis recursos dedicados a ello. Tenía preparado un vídeo, pero como vamos de tiempo, os lo voy a dejar en las referencias por si queréis verlos. Os lo comento si queréis en un minuto. Seguro que a lo mejor muchos de vosotros habéis... Bueno, no os voy a hacer spoiler. Os lo dejo en las referencias para que lo podáis ver por vuestra cuenta. Era un vídeo de ejemplo de cómo compite nuestra atención voluntaria con nuestra atención involuntaria. Otra razón por la que nos creemos los bulos y que está generada o producida por cómo pensamos es que nos guiamos casi siempre por nuestro sentido común y nuestra intuición. Y diremos, pues fantástico, menos mal que tenemos sentido común e intuición. Muy bien, la intuición y el sentido común son herramientas muy útiles en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque nos permiten de forma muy rápida tomar decisiones, actuar, dar respuesta a preguntas, pero esa rapidez
va en detrimento de la exactitud de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos que hacer algo muy importante o algo cuyas consecuencias vaya a afectar a otra persona, como puede ser mal informar, pues voy a intentar hacer algo más que utilizar el sentido común y la intuición. Voy a pararme, voy a detenerme y voy a decir, ¿esto que estoy compartiendo es verdadero o no es verdadero? Muchas veces eso va a impedir que lo hagamos y vamos a evitar una difusión de una falsa noticia. Como decimos, el sentido común lo que puede hacer es que nos creamos cosas imposibles. En parte, porque al ser seres sociales, lo que buscamos es estar de acuerdo con la mayoría, entendernos con la mayoría, compartir, adaptarnos a lo que creen las mayorías. O la gente de mi cultura, de mi sociedad, pues bien, viene siendo lo que hablamos, el sentido común. Lo utilizamos de esa manera. Nos dejamos guiar de forma constante por nuestra intuición, más que por los datos. Eso tiene consecuencias que pueden ser importantes, que pueden ser negativas, como podemos ver a continuación. Les voy a poner un ejemplo muy sencillito, que lo hago todos los años con mis estudiantes, y no lo hago una vez o 2 veces durante el cuatrimestre, lo hago hasta 3 veces, y las 3 veces siguen cayendo en el mismo error. Les hago esta Y pregunta. no se le ve. Bueno, yo por lo menos Es no le veo así, la cara. Ah, vale, es es así. así, Vale. es así. Se ve desde debajo de la boca. Sí. Es así la imagen, se ve completa, Vale. sí. Les hago una pregunta muy sencilla y que responden de forma muy rápida, a pesar de que yo les digo, no responde rápido, no hay prisa, tenemos toda la clase para terminar el tema, no hace falta que responder rápido. Pero os voy a pedir que penséis de forma normal, es decir, utilizando vuestra intuición, ¿cuál sería la profesión? ¿Cuál es la persona? ¿Qué profesión elegiríais o cuál diríais que es la profesión de esta persona? Pensando en que lo que te estoy pidiendo es que no te equivoques. ¿Vale? Y además, insisto, y mientras les voy insistiendo ya van contestando, les digo que no contestéis, esperad. Esto lo podéis contestar si queréis en el chat o podéis simplemente contestarlo en vuestra cabeza y luego ver si habéis elegido la que hubiera sido la más correcta. Les digo, parad un momento y pensad bien la pregunta que os estoy haciendo. No os estoy diciendo elige cualquier pregunta, os estoy diciendo, estáis viendo una imagen, no sabéis quién es esa persona, no sabéis dónde está, ni siquiera le veis la cara, lo único que veis es un traje, una mano, parte de la cara. Con esa información, sola esa información, puede ser cualquier persona. No la conocemos y puede ser cualquier persona. Pues sabiendo que puede ser cualquier persona, ¿qué opción elegiríais para no equivocaros o para tener una mayor probabilidad de acierto? Soledad dice que ninguna. Soledad... Acertar con un 100% de seguridad es imposible. Nada nos asegura cuál es la profesión de esa persona. Solamente la imagen no nos lo puede asegurar. Pues, ¿cuál elegiríais? Invariablemente, no sé si lo habéis hecho vosotros o no, los estudiantes se decantaban por la opción A o la C. No sé si os ha pasado a vosotros o no. Nadie elegía la opción B y alguien extraño ponía profesor de psicología de la UAM. Pues bien, tiene truco y además les decía a los estudiantes, pensad que tiene truco. Entonces algunos decían, a ver si va a ser camionero. Pues bien, si lo pensáis, bueno, voy a volver a poner la imagen, perdón, un segundo. Si lo pensáis, ninguna de ellas sabemos seguro qué es, pero sí podemos saber que la A, la B y la C, perdón, la A, la C y la D, es decir, diputado del PSOE, diputado del PP y profesor de Psicología de la Autónoma, tienen una característica que no tiene la de camionero, y es que son un número limitado de casos. Es decir, ¿cuántos diputados del PSOE y del PP hay en el Congreso? Pues menos de 200, 130 y pico, 120 y pico en cada uno de los casos. ¿Cuántos profesores de psicología de la Autónoma hay? Pues no llegan a 200, 170, 175. ¿Y cuántos camioneros hay en el mundo? Sabemos que hay millones. En España solo hay 500.000 camioneros. Pues si cogemos una persona al azar, ¿qué es lo más probable? Que además es lo que tenemos aquí, una persona que hemos cogido al azar. Vale, sí, va vestido con traje. Un camionero no puede ir un día vestido con traje, un camionero no puede arreglarse. Diréis, pues es que es muy raro encontrar un camionero vestido de esta forma. Bueno, aunque sea muy raro,
es mucho más probable encontrarme un camionero que a un diputado del PP o profesor de psicología, que lo correcto sería elegir la opción más numerosa. Perdonad que se me ha ido la presentación. Volvemos a donde estábamos. Entonces, no sé si se entiende. Sí, perdona. Pues te estaban comentando, bueno, en el chat varias personas han dicho que ninguna de ellos, en algún caso la A, otros decían la A y la C, que era lo que parecía. Noemí comenta que ella iba a decir que era modelo. Muy bien. Sergio dice que es un futbolista, también estaba comentando María Eugenia que eso también está relacionado con los a prioris, ¿no? Que tenemos habitualmente con eso de que un camionero no va vestido con traje. Exacto. Hay muchos sesgos cognitivos, nos va a dar tiempo a ver un par de ellos, pero algunos van en ese sentido, en el sentido de cómo nuestra experiencia previa, nuestras ideas preconcebidas sobre cómo es las personas típicas de cada una de esas profesiones, nos ciega directamente, nos dice, es que tiene que ser esto, es imposible que sea lo otro. Estoy seguro que muchos y muchas todavía no estáis convencidos de que la opción más probable o más adecuada sería elegir camionero para tener más probabilidad de acierto. Si estás eligiendo algo al azar, elige la opción más numerosa, siempre. Como crea mucha controversia y en clase nos pasamos mucho tiempo discutiendo esto, si queréis luego lo podemos discutir por correo o como queráis. Pero bueno, era para ilustrar cómo el sentido común o la intuición o nuestras ideas previas nos ciegan y hacen que tomemos decisiones erróneas o que nos creamos cosas que no son ciertas, como es en el caso de los bulos o las falsas creencias. Como adelantábamos antes, el diseño o los contenidos de las fake news, de los bulos, si os fijáis, si pensáis en algún ejemplo de los que hemos visto antes o de los que habéis visto últimamente, hacen alusión a alguna emoción, o al miedo, haz esto porque te puede pasar tal cosa, o al enfado, mira qué indignante es esto, a la curiosidad, a que no sabías que esto era posible, a la urgencia, hay que reaccionar ya ante esto, a la compasión, pobre persona, necesita ayuda. Bueno, pues cuando se activa algún estado emocional en este sentido, lo que ocurre, ¿qué consecuencias tiene? Que de alguna forma altera o dirige nuestra atención y puede alterar nuestro recuerdo. Cuando entra un proceso emocional o coincide con una actividad atencional o de recuerdo, cambian los resultados o nuestra atención y nuestra memoria se ven afectadas en algún sentido. Hace que procesemos, como dice ahí, la información de forma sesgada, errónea o incompleta. Hacen que no nos fijemos en parte de la información, que la ignoremos, que no la miremos. Pues eso también es una forma de conseguir que el bulo nos engañe. Nos hace, como dice aquí, actuar antes de pensar. Actuar antes de pensar las malas consecuencias que puede tener eso. En el caso que nos ocupa, ¿qué consecuencia puede tener si actuamos antes de pensar? Pues que compartimos el bulo antes de pensar si lo que hemos leído es cierto o no. ¿Y qué nos pasa muchas veces? ¿O qué nos suele pasar después de enviar una noticia? Decimos, la he compartido, voy a ver ahora qué es lo que decía esta noticia. Y entras en la noticia y ves una información que ves claramente que es falsa, que contradice lo que tú pensabas, que no te habías dado cuenta de que no es cierta. Pues, ¿qué ocurre? Que se produce lo que llamamos una disonancia cognitiva. He hecho algo que no concuerda con lo que estoy viendo ahora, que es evidente. Cuando pensamos dos cosas que son contradictorias, cuando estamos muy seguros tenemos una opinión muy clara y de repente llega una información aplastante que nos rebate esa opinión, ¿cómo actuamos para evitar esa incomodidad? La disonancia cognitiva lo que nos crea, como dice ahí, es una tensión, una incomodidad en nuestro pensamiento. ¿Cómo actuamos? Pues rara vez lo que hacemos es decir, uy, me he equivocado, voy a cambiar de opinión. Lo que hacemos la mayoría de las veces es decir, bueno, esto que estoy leyendo, bueno, se puede entender de otra forma. Es decir, alteramos lo que estamos leyendo, cambiamos la información de forma que la adaptamos a nuestras creencias previas.
¿de acuerdo? Es decir, evitamos, como dice aquí, la disonancia cognitiva. Evitamos ese estado de tensión, de incomodidad en el pensamiento que nos produce tener dos ideas o dos pensamientos contradictorios. ¿Y eso a qué nos puede llevar? Pues eso, a difundir un bulo y decir, no, es cierto. Aunque hay evidencia que no, sí, es cierto porque lo que dice exactamente no es eso. ¿Se entiende? Pues ya hemos visto el efecto de la emoción, el efecto de los recursos limitados, el efecto de la disonancia cognitiva. Pues bien, hablábamos antes de cómo procesamos la información de manera muy rápida e incompleta, porque no tenemos tiempo, porque estamos saturados de información. Pues eso hace que empleemos nuestros trucos, nuestros atajos mentales, que son, también se llaman heurísticos, que son fórmulas o trucos que tenemos para dar respuestas rápidas. Pues lo que hacemos cuando decimos que hemos hecho algo por sentido común o por intuición. Es decir, ¿qué es lo que más me viene a la cabeza cuando veo a un señor vestido de esta forma? Que tenga esta profesión. Pues la empleo. No me paro a pensar más cosas. Pues bien, esos atajos mentales, esos trucos, ese sentido común, esa intuición, lo que puede producir son errores de pensamiento. Sesgos cognitivos es lo mismo que decir error de pensamiento. Como dice aquí, son errores que ocurren de forma sistemática y que cometemos no porque estemos locos ni porque hayamos aprendido a pensar mal, sino porque nuestra forma natural de pensar es de esa forma. Ocurren de forma persistente, incluso son predecibles. Hay situaciones, hay experimentos en los que sabemos que una persona se va a equivocar. Lo que hemos hecho antes, y que hago yo en clase, pues yo me estoy anticipando a que sé que ese sesgo cognitivo va a aparecer, va a hacer que la persona elige una opción incorrecta. Y esto nos ayuda a entender por qué todos nosotros, cualquier persona, no hace falta que esté excesivamente desinformada, cualquiera de nosotros podemos caer en un bulo, en creernos un bulo. Dos ejemplos de sesgos cognitivos que explican muy bien las creencias de bulos o por qué a veces nos creemos cosas que claramente no son ciertas son, como hemos visto, el sesgo de disponibilidad y el sesgo de confirmación. Muy rápidamente, el sesgo de disponibilidad es el que hace referencia a malas decisiones que tomamos cuando solo nos fiamos o nos fijamos en la información que tenemos más reciente o más disponible o más a mano. Acabo de recibir esta noticia, me preguntan sobre algo relacionado, pues utilizo esa información reciente. Y no me acuerdo de información más relevante o más importante o mejor verificada que tenía antes, no. De alguna forma, el que la información esté disponible hace que esté a nuestra mano para utilizarla y no nos cortamos un pelo y la utilizamos. Eso sería lo que llamamos el sesgo de disponibilidad, el cometer el error de utilizar o basarnos solo en la información más reciente o disponible. Como decimos, la información que está disponible pesa más que cualquier dato. Que me acaba de decir que hay muchísimos más camioneros que diputados, da igual, pero es que no puede ir contra un camionero, ¿vale? Ocurre cuando la información también cuando la información se nos repite mucho. Cuando una misma noticia nos llega por varios medios a la vez o por varios grupos de WhatsApp, eso todavía hace que esté más disponible y que nos creamos más esa información y que la utilicemos y que la demos por buena, por válida. En clase ponemos un ejemplo de un libro que utilizamos, que es lo que ocurrió tras los atentados del 11S en Nueva York, que hizo que los norteamericanos, durante un periodo de varias semanas, meses, dejasen de viajar en avión y eligiesen como medio de transporte el vehículo, los coches. Bajo la idea de que el avión era muy peligroso o era mucho más peligroso que el coche. Pues bien, basta con mirar los datos de siniestros en viajes de avión o en viajes de coche y las cifras son abrumadoras, son aplastantes, son absolutamente mucho más peligrosos o hay mucha más posibilidad de tener un accidente cuando viajas en coche que cuando viajas en avión. Todos diréis, ya, pero es que estaban muy recientes los accidentes o los atentados en los que habían muerto tantas personas en un avión. Sí, pero seguían las cifras de mortalidad de viajar en avión y en coche eran mucho más elevadas en coches que en avión.
Bueno, el sesgo de disponibilidad es lo que hace que lleguemos a ese tipo de conductas o tomemos ese tipo de decisiones que en cuanto miramos los datos no tienen ningún sentido o son erróneas directamente. Y el sesgo de confirmación también es sencillo de comprender por el propio nombre. Hace referencia a cómo tenemos una tendencia excesiva a buscar la información que confirma lo que pensamos. Tiene un poquito que ver o tiene que ver con lo que hemos visto antes de la disonancia cognitiva, ¿no? Pero esto explicado desde el error del sesgo de confirmación. No nos gusta la información que contradice nuestras ideas previas, sobre todo si estamos seguros de algo, y eso hace que nuestra atención se dedique poco a la información que no concuerda con nuestras ideas previas y se dedique mucho a la que sí lo hace. ¿Vale? Pues lo llamamos el error de confirmación o el sesgo de confirmación. ¿De acuerdo? Bueno, hay otro ejemplo que lo vamos a pasar, pero bueno, experimentalmente también se ha observado este efecto claramente, cómo sistemáticamente nos basamos o leemos la información según nuestras ideas previas. Otras razones que hacen más probable que nos creamos las noticias falsas, pues también el que no seamos expertos. Cuanto menos sabemos de un tema, más fácil es que se nos engañe sobre ello. Que continuamente estamos buscando respuestas rápidas y sencillas a nuestros problemas o a las soluciones que queremos encontrar para algún problema, pues eso hace que también sea fácil que nos creamos noticias falsas. Que confundimos lo que es la correlación con la causalidad. Os dejaré también un ejemplo en las referencias porque no nos va a dar mucho tiempo, pero bueno, hace referencia a que el mero hecho de ver que dos cosas coinciden en el tiempo, que correlacionan, podemos decir, el mero hecho de ver que dos cosas, cuando una cambia, la otra cambia, nos hace pensar que tienen que tener una relación de causalidad. Es decir, si esto ocurre con esto, es porque esto lo está provocando. Ponía un ejemplo muy famoso de cómo un programa educativo que se llamaba Baby Mozart llegaba a afirmar que el escuchar música de Mozart hacía a los bebés más inteligentes. Es decir, que tenían mejor desempeño luego en tareas académicas. Pues bien, esa idea partía de algunas observaciones y algunos estudios en los que se había observado que coincidía que en las familias en las que se oía música clásica, pero que pasaban muchas otras cosas, además de escuchar música clásica, sus hijos tenían mejores resultados académicos que en otras familias que se oía menos música clásica, pero también ocurrían muchas otras cosas y sus hijos tenían peores resultados académicos. ¿Eso quiere decir que era la música clásica lo que estaba produciendo un mejor resultado académico? En cuanto mirabas a los datos, veías que correlacionaban, pero que una no era la causa de la otra. Había muchos otros factores que explicaban esa relación. Nivel educativo, nivel de interés de los padres por cuestiones artísticas, bueno, muchas cuestiones que no vamos a entrar. Pero entender que el que dos cosas correlacionen no quieren decir que una sea causa de la otra, también nos lleva a evitar muchos errores. Y no lo hacemos normalmente. Y la exposición repetida a información falsa también hace mucho más probable que nos la creamos. Vamos un poco rápido porque estamos terminando y quiero llegar a responder vuestras preguntas. Sí, Elena. Bueno, que como luego se va a quedar grabado, yo creo que aunque nos extendamos un poquito, Vale. para que quede como claro y aprovecharte, sí. si nos puedes dedicar 15 minutos más. Muy bien, para llegar por lo menos a las preguntas que habéis hecho, claro, para responderlas de forma explícita. Porque y dejarlo bien como claro. Un poco mi idea era que de alguna forma lo que hemos estado viendo haya podido ir respondiendo algunas de las preguntas, pero ahora vamos a hacer de forma explícita la respuesta de qué podemos hacer. Pues algo básico y que diría yo que es la clave de todo, y en lo que sí que podemos aportar de forma individual todos, no compartir noticias. ¿De acuerdo? Que preguntarnos siempre ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué estoy compartiendo esta noticia? Nos vamos a encontrar respuestas, yo por lo menos las encuentro cuando lo hago, diciendo, es que le va a gustar mucho a esta persona, o se va a reír mucho, o le voy a actualizar el conocimiento sobre esto. Vamos a pararnos por lo que hemos visto antes, por lo que implica el hacer las formas de forma rápida y por intuición y guiados por la emoción, vamos a pararnos
Y me voy a decir, pues no voy a compartir. Si tengo mucho empeño, voy a leer bien la noticia y así me apetece y veo que realmente va a tener el efecto que yo creo yo quiero que tenga que yo quiero que tenga, pues entonces puedo decir compartirlo. Pero mientras tanto, por sistema decir, pues no voy a compartir. Vamos a preguntarnos para qué. Otras veces las razones son un poquito más que no nos gusta reconocerlas. Pues es que voy a quedar muy bien siendo el primero en mandar esta noticia. Voy a demostrar que estoy más actualizado que los demás. O voy a quedar muy bien porque estoy apoyando una idea política de la cual estoy muy seguro y además en este grupo la gente me lo va a alabar de alguna forma, va a reconocerme como que bien. Bueno, pues preguntarnos por qué lo hacemos y sobre todo que tu primer impulso no sea compartir. Es algo muy importante que podemos hacer y que eso sí está en nuestra mano. Si lo hiciéramos todos, se acabaría el problema, pero difícil. Tener en cuenta nuestros sesgos. Ya sabemos un poquito más sobre qué es un sesgo cognitivo, sabemos que nos pasan a todos y podemos estar un poquito más alertas para decir, uy, me estoy creyendo esto porque tiendo a creerme todo lo que tiene que ver con mis ideas previas o por otra razón. Otra cuestión que podemos hacer, comprobar la autoría y la existencia de datos. Por sistema, una noticia en la cual no se identifica un autor o no aporta datos, la califico como un bulo. Y entonces ya si lo difundo, lo estoy haciendo sabiendo que es un bulo. Y lo puedo hacer por reírme, puedo hacerlo por... No debería, porque hemos visto las consecuencias que puede tener. Fijarnos en detalles. Luego, un poquito más adelante, vamos a ver cómo hay ciertas pistas ciertos detalles en los que nos podemos fijar, por ejemplo, en las imágenes de las noticias falsas. Pues eso lo podemos hacer para identificarlos y para no difundirlos. Desconfiar más de los medios no periodísticos. La profesión del periodismo, pues bueno, hay muchas opiniones sobre ella, pero como cualquier otra, como puede ocurrir con cualquier otra profesión, yo siempre digo, para cuestiones médicas, vamos a fiarnos de los médicos, para cuestiones psicológicas, de los psicólogos, para arreglar mi coche en el taller, de los mecánicos, me voy a fiar del profesional que ha dedicado tiempo, esfuerzo a ello. Pues si lo pensamos, es más probable que las noticias estén más verificadas y estén mejor elaboradas y tengan menos probabilidad de no ser bulos si las que la ha creado ha sido un profesional. Es decir, ha sido generada en un medio periodístico, en un periódico, en prensa, en radio, en televisión, que hay opinión, que hay sesgos en la forma de manejar esas noticias, por supuesto, que los medios los podemos identificar como más proclives a una opinión política o a otra, por supuesto, pero por lo menos tenemos cierta garantía de que hay una persona detrás que va a tener que dar la cara y que si se demuestra que la información que ha publicado es falsa, va a tener un toque o de la gente que le está diciendo qué mal periodista eres o de sus jefes en el lugar donde trabaja. Por lo tanto, yo insisto, desconfiemos de los medios no periodísticos y por lo menos vamos a tener en cuenta que los periodísticos algo más de rigor vamos a encontrar. Consultar a personas o fuentes expertas, yo creo que esa es la clave. Si alguien sabe mucho de algo porque ha dedicado tiempo, como decíamos antes, a ello y esfuerzo y tiene la capacidad y el conocimiento de resolverlo de otra forma o de darte esa información, vamos a tirar mejor de ahí que del último mensaje que habéis recibido en WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces, ¿podemos hacer cosas? Podemos hacer muchas. ¿Podemos evitar que se difundan bulos de forma masiva? Complicado. Otra cosa importante que podemos hacer, apoyarnos en los recursos disponibles. Hay muchos. Yo creo que Elena, en alguna de las sesiones que hemos tratado o que ha tratado anteriormente, ya ha hecho referencia a esta página, la página del INCIBE, del Instituto Nacional de Seguridad. Ahí hay un montón de información y de recursos y de apoyo a las preguntas que habéis hecho, por ejemplo. Tenéis los enlaces, no nos vamos a detener en ello, pero bueno, como ejemplo, pues te vienen pues de forma muy sencilla, decíais antes, ¿cómo se lo explico a mis hijos? Pues de forma muy sencilla, 5 cosas en las que nos podemos fijar para identificar noticias falsas o para identificar si un vídeo está hecho con
con inteligencia artificial generativa, si es un deepfake, un deepface también se llama, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos un montón de recursos. Quiero llegar aquí a vuestras preguntas, que yo creo que es lo más importante. Un poco también se colocan en qué podemos hacer, ¿no? Me decía una persona que en qué medida yo considero que la brecha entre la comunidad científica y la población general favorece que nos creamos los bulos. Por ejemplo, hay gran evidencia sobre el sesgo de disponibilidad, mira, hemos hablado de él. Sin embargo, popularmente no se conoce. Desde mi perspectiva, la academia debe acercarse a la población. Pues totalmente de acuerdo con la persona que ha hecho este comentario, que hace esta pregunta. ¿En qué medida considera la brecha? Pues creo que hay una brecha importante, pero que precisamente con iniciativas como esta que ha promovido Elena desde la Facultad de Psicología, pues estamos poniendo un poquito, estamos cerrando un poquito esa brecha, al menos con los que habéis venido, os habéis interesado, os habéis conectado y que podéis también comentar esto con las personas de vuestro alrededor. Hay mucho que hacer y estoy de acuerdo totalmente en que hay una brecha importante. Mi hija de 5 años me pregunta en varias ocasiones por la realidad de los vídeos que asiste, o sea, que ve. Es complicado explicarle a veces y me gustaría saber de alguna técnica o comentario para poder utilizar. Gracias. Bueno, no hay recetas mágicas, pero como hemos visto, cuanto más conocemos de cómo se difunden los bulos, por qué nos los creemos, pues más fácil es poder dar alguna explicación. Dar explicación a un niño o una niña pequeña, pues bueno, nos va a costar más, pero tenemos la ventaja de que somos sus padres, su modelo de actuación, su fuente de información, queremos darles la mejor información, ahí tenemos una garantía. Y tenemos otra garantía, que es que podemos, bueno, lo visteis los que os conectasteis la semana pasada a la sesión de Miguel Hierro, vimos que sí tenemos margen de maniobra a la hora de limitar el uso de los dispositivos. Prevenir o limitar el uso de redes, pues es algo que podemos hacer para que no esté expuesta a esa información falsa. Preguntarle a ella directamente qué cree e incluso dedicar un momento de juego a decir, a ver, ¿qué duda tienes? ¿Qué cosa crees qué vídeo que estás viendo no sabes si es verdadero o no, o es falso? O si es una noticia falsa o no. Pues a lo mejor dedicar ese tiempo, fijarse en detalles, buscar datos. Precisamente en la web del INCIBE hay un recurso que son juegos directamente, aplicaciones para niños que lo que buscan es, vamos a jugar a ver este mensaje de WhatsApp, qué partes me pueden hacer pensar que lo que aparece es falso. Bueno, si tenéis tiempo, os interesa, podéis echar un vistazo. Sí, Elena. Manuel, que a mí también se me ocurre, como yo tengo una niña en el rango, que a lo mejor le puede servir a la persona que ha formulado la pregunta, sin tener, a lo mejor como es muy chiquitita, el hacer un vídeo nosotros en casa simulando que, pues como que algo que vuela, o vamos, para que vea que hay vídeos que parecen como sí, ¿no? Y no son de verdad. Entonces, como es muy pequeñita, a lo mejor el concepto de bulo le puede resultar más complejo, pero sí como vamos a hacer un vídeo como de broma, como si pareciera que te desmayas o parece como si, ¿no? El hacer ese juego. Muy interesante. Sí, pues trabajarlo a través del juego, muy, muy interesante. Aquí tenéis un pantallazo de esas aplicaciones que os decía, las vais a tener en las referencias. Otra persona preguntaba qué preguntas hacernos o hacer para desmontar un bulo. Pues he puesto aquí preguntarnos a nosotros mismos quién ha elaborado esa información, qué datos ha manejado, qué pruebas aporta, qué dicen las fuentes expertas al respecto. Esas son preguntas que podemos hacernos para determinar si una información es un bulo o no. Y esta persona, claro, muestra algo o plantea algo que hemos visto antes. ¿Qué pasa cuando una persona que está muy segura de algo le das evidencia de algo que no casa con sus creencias previas? Es verdad que es muy difícil manejar esas situaciones porque se produce lo que hablábamos antes, una disonancia cognitiva. La persona está muy segura de algo y tú le quieres convencer de que está totalmente equivocada. Pues bien, como dice ahí, ¿cómo podemos hacer sin tener que desmontar la seguridad de alguien? Pues bueno,
con paciencia, con tranquilidad, con calma, sin enfrentamiento, mostrar los datos y la evidencia con empatía, como proponía ahí, y a lo mejor hacerle la pregunta, plantearle a él o a ella misma, decirle, mira, si lo que te estás encontrando es que hay información contradictoria, tienes que elegir quedarte con una o con otra. Ahora estás optando por quedarte con la tuya previa, que es lo que hacemos la mayoría de la gente, pero piensa que a lo mejor la otra es igual de válida. Intenta ver cuál es la más fiable. ¿Vale? Igual es muy idílica la propuesta, pero si estas cuestiones se tratan sin enfrentamiento, con tranquilidad y con tiempo y paciencia, sin mandar a la porra a la otra persona porque no piensa como tú, pues es más fácil o podemos tener mayor probabilidad de éxito. ¿Cómo desmontar los bulos cuando se han instaurado en el pensamiento colectivo? Bueno, un poco incidiendo en lo mismo, ¿no? Lo que pasa que aquí yo creo que lo que se plantea es cuando algo ha sido difundido por un gran medio o por alguien muy importante. Estamos pensando en campaña como puede ser la de Donald Trump, en la que se han combinado un montón de cuestiones que incluían noticias falsas. Pues todos recordamos cómo los inmigrantes, como llegó a decir, los inmigrantes haitienses se estaban comiendo los gatos, los perros. Pues bien, son barbaridades que mucha gente se ríe, que no se las cree, pero hay formas, mecanismos psicológicos en los que vemos que pueden llegar a convertirse en verdades para uno mismo. ¿Vale? Entonces, cuando el bulo se difunde, por muy claro que sea o que se considere un bulo, cuando se difunde con tanta fuerza, con tanto poder y de forma tan masiva, que pues es difícil ir contra ello, ¿no? Contra una campaña mediática de gran alcance, pues es difícil. Algo que sí podemos hacer, pues lo que comentábamos antes, no participar en su difusión, tratar siempre de contraargumentar, seguir insistiendo en datos de expertos, apoyarse en divulgadores científicos, por lo menos para que la gente en la que tú tienes influencia, ese efecto de esa mentira tan extendida no cale. Pero como decíamos, no hay fórmulas mágicas. Me preguntaban algo que va un poco fuera de esta sesión, quizás más relacionada con la de la semana pasada. ¿Qué aplicaciones puede haber para medir el uso de pantallas? Bueno, lo he puesto porque lo tenía a mano, pero están estas dos, Family Link y la aplicación Familia. Hay muchas otras, pero todo va a depender de qué dispositivo estés manejando o a qué dispositivo te estés refiriendo. ¿Vale? Lo mismo, lo dejamos en las referencias. ¿Cómo podemos saber rápidamente? ¿Veis lo que nos pasa? No tenemos tiempo, ¿vale? Para verificar la información, pero nos gustaría, nos encantaría. Pues justo esa es la razón por la que nos creemos los bulos, porque no tenemos tiempo y queremos hacerlo todo rápido y de forma directa y fácil. Pues por dar alguna respuesta, yo diría lo que os he dicho antes. ¿La noticia tiene autor? Sí, de acuerdo. Puedo indagar un poquito más. ¿No tiene autor de buenas a primeras? Ya está. Ante la duda, bulo. En vez de ante la duda lo envío, es decir, ante la duda no lo envío. Saber rápidamente es difícil, pero una forma rápida que podemos emplear un criterio distinto a nuestra intuición o a nuestro sentido común es, ¿tiene autor? ¿Va firmada? No, por bulo. ¿Vale? Tenéis en los recursos unas pistas para identificar bulos, que bueno, no tiene gran misterio, pero sí nos hace caer en la cuenta de cosas en las que nos podemos fijar. La autoría, los datos, detalles de las imágenes que presenten esas informaciones. Y ante la duda, como decimos, no compartir, preguntarnos siempre por qué comparto. Quizás esa puede ser la mejor estrategia rápida. Es decir, pues no comparto, no comparto. Propagar bulos en relación a un adolescente en el instituto también trasciende un poquito las cuestiones de esta charla. ¿Se puede considerar acoso? No lo sé, pero ante la duda, yo diría, sin conocer la situación, ante la duda, si el adolescente se siente acosado porque se ha propagado un bulo en el cual se hace referencia a él o a ella, informar a la dirección del instituto. Y que te den pautas y que vean qué es lo que está ocurriendo. ¿Vale? Ante la duda,
así se hace, ¿vale? Incluye un teléfono que aparece también en parte de los recursos que os hemos puesto, que es el teléfono contra el acoso escolar y los malos tratos, gratuito, lo tenéis a vuestra disposición. Y cómo parar esas actitudes, pues tiene que ser desde las familias, tanto del acosador como del acosado, desde el centro, desde las instituciones, no podemos hacer más, ¿vale? Estrategias para detectar los bulos, bueno, lo mismo que hemos visto. ¿Cómo hacer conscientes a nuestros hijos de su detección y peligrosidad? Pues podemos, igual que hablaba Elena antes de jugar o de hacer alguna actividad con tu hijo o con tu hija relacionada con el tema de los bulos, pues podríamos también ponerle en una situación de imaginar ejemplos en los que, digamos, qué pasaría si no nos pudiésemos fiar de ninguna información. Ante la pregunta de cómo les podemos hacer conscientes de la peligrosidad, pues ¿qué pasaría si no nos pudiésemos fiar de la información? Sin asustarles, sin ponerles en un panorama en el que se sientan inseguros, pero sí decir, pues mira lo fácil que es, como decía Elena, crear un vídeo en el que le hago creer a la otra persona que estoy dormido, que me he caído, que me he hecho una herida, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si todo lo que viésemos fuese falso? Pues por eso es muy importante no difundir información, o es peligroso no difundir información que es falsa, ¿de acuerdo? Y también de la parte de profesores, cómo trabajar en clase con adolescentes para que desarrollen la capacidad crítica frente a las noticias falsas, pues ahí sí que tenemos un montón de recursos que están específicamente diseñados para su empleo en el aula. Tenéis ahí el enlace, lo podemos poner en el chat o, bueno, como va a estar en la presentación, también lo vais a tener disponible, ¿vale? Te voy a volver a interrumpir, Manuel, sí, pero claro. había una dinámica que hacía yo en el siglo XX. En el siglo XX. En el siglo XX, que yo creo que va muy a pie, que es con pues la técnica del rumor, ¿no? De leer un texto y que tener 5 compañeros que están fuera de clase y que vayan entrando, ¿no? Uno lo lee y se lo tiene que contar al que entra. Y entonces se lo cuentan al que entra, luego viene otro y así sucesivamente. Y luego ya con todo el grupo que claro, les hace muchísima gracia porque si haces un texto más o menos medio, ¿no? De una carilla con datos, puede ser una noticia real, pues datos reales y demás, pues bueno, vas viendo cómo cuando eran 2 ladrones se convierten en 8, iban a robar no sé qué, ¿no? Cada uno va poniendo de su historia con ese sesgo cuando la información no está como muy clara y lo ves, ¿no? Cómo se va transformando. Entonces, bueno, de ahí yo creo que también da pie a analizar noticias falsas, un rumor que ocurre en clase, cuando se lo cuentan, o sea, te da posibilidad de trabajar esa parte crítica, ¿no? De cuando lo que me ha dicho no sé quién qué tal, pues me cuestiono desde ese hasta la noticia que me llega, ¿no? Que al final es el mismo proceso. Esa parte crítica. Es que Muy es un bien. tema apasionante. Desde luego, desde luego. Pongo ahí también contactar con expertos que vayan al aula a hablar y poner ejemplos. Yo creo que Elena y yo nos prestamos a que, si tenemos disponibilidad, seguro que podemos echar una mano. Mi consejo, mirad la cantidad de recursos que hay disponibles porque hay muchos y como muy directos para el tema que nos ocupa. INCIBE. Sí. He puesto ahí en este caso el recurso de maldita.es porque tiene Maldita Educa. Aquí tenemos ya la última parte que sería el echarle un vistazo a los recursos que existen en Internet, que efectivamente el INCIBE quizás sea el más completo, en el que podemos encontrar mayor cantidad de recursos y de información, y algunos que para cuestiones determinadas pues nos pueden ayudar más, ¿vale? Temas de verificación, ante la duda de una noticia que me ha llegado por 5 sitios a la vez y que yo estoy seguro que es falsa, pero ¿cómo puede ser falsa si no paran de enviármela? Pues seguramente esté ya publicada en alguna de esas webs de verificación. Y bueno, no son la verdad absoluta, pero sí te convencen porque sí que emplean argumentos en los que te hace sospechar más aún.
sospecha que la foto que está poniendo es falsa, porque hemos encontrado que es de hace 3 años. Sospecha porque los datos que está mostrando o el enlace que pone no funciona. Sospecha porque, ¿vale? Entonces, lo que hacen estas webs de verificación, además hay de todas las ideologías, no podemos decir, uy, si es de Televisión Española no, que va a ir con el gobierno, o uy, si es de Neutral no, que va con la Sexta, uy, si es... Hay de distintos colores y casi todas coinciden. Pues podemos consultarlas y comprobar si lo que tenemos delante ya ha sido identificado como bulo o no, o comunicarlo para que lo comprueben. Me he extendido más de lo que quería, pido perdón, pero bueno, me ha gustado mucho el tener la oportunidad de también yo ponerme al día un poquito en esto, investigar un poquito más y contároslo y saber que hay gente interesada en estos asuntos. Pues Así que muchas gracias por muchas vuestra gracias atención. a ti, Manuel.